Habíamos visto este ejemplo, 1 sobre r cuadrado por r versor, o r versor sobre r cuadrado, cuando habíamos visto la divergencia, que era un caso especial, porque tenía la particularidad de que nos daba 0 en todos lados, excepto en el centro, ya que ahí el denominador no nos permitía poder calcular qué ocurría ahí. Podemos hacer ese cálculo fácilmente tomando la divergencia, por ejemplo, en esféricas, donde como solo nos importa r versor, solo nos importa la parte donde hay BR, y entonces la divergencia va a ser igual a 1 sobre r cuadrado, la derivada de r cuadrado por BR es exactamente 1 sobre r cuadrado, así que sobre r cuadrado se cancela y queda 1 sobre r cuadrado, la derivada de 1, que justamente es igual a 0. Una cosa importante es ver qué pasa con el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, con este B, utilizando como región el volumen de una esfera de radio R, centrada en el origen. Como sabemos que la divergencia ya es igual a 0, entonces este lado va a dar, ya lo tenemos, como igual a 0. ¿Qué ocurre con el otro lado? El de la integral de superficie. Esto era del volumen. Hay que considerar entonces la integral de b, la b que tenemos, por el ds. Esto va a ser igual entonces a 1 integral de 1 sobre r cuadrado en r versor, y el diferencial s, o diferencial tau como lo habíamos llamado para esféricas, r cuadrado seno de tita de r de tita, y acá puse de tita pero es un dφ. Este es entonces el diferencial que vamos a considerar. Entonces tenemos que la integral, esto era la parte del b, la parte del diferencial queda r cuadrado seno de tita de phi. Uno puede cancelar el r cuadrado y va a quedar entonces la integral de seno de tita de phi en los límites respectivos de los ángulos sobre una esfera de radio R. Esto nos va a dar 4pi. Ahora lo importante es que dio distinto. Esto y esto no dio igual. No se está cumpliendo el teorema de la divergencia. ¿Por qué? Por lo que ocurría que la divergencia no la estamos tomando bien porque es 0 excepto en el origen. El origen lo estábamos obviamente considerando dentro de la esfera, pues la esfera se podía extender hasta R, pero el origen siempre está. Como la divergencia es la que tiene el problema, pero este lado no, vamos a decir que el 4pi es la respuesta que está bien y que esto tiene algún problema. Nosotros tomamos que el R era igual a algún R fijo, ¿no? Entonces acá podemos poner R fijo, y esta integral terminan siendo dos integrales que por las dudas la vamos a tener en cuenta, que es una que es entre 0 y pi de seno de tita, y esta es entre 0 y 2pi de dφ, y esto es lo que termina dando 4pi. Por lo tanto, acá no tenemos ningún problema, porque aparte ni siquiera estamos pensando en el origen, porque estamos en la superficie. Entonces, no hay que olvidarse del teorema de Gauss, el teorema de la divergencia. Si lo que está bien es el lado derecho, significa que el 0 que nos da es la contribución de todo menos el origen, y el origen está contribuyendo este 4pi, porque lo que nos dio no depende de R. Como no depende de R, uno puede tomar una esfera tan chica como quiera, y esto va a seguir siendo igual. Entonces,
claramente si yo puedo achicar tanto como quiera, eso me está diciendo que el 4pi tiene que venir del origen. Entonces la divergencia de B tiene la propiedad bizarra que es 0 en todos lados excepto en un punto, y aún así su integral sigue siendo 4pi. Eso lo pensamos en forma de gráfico. La divergencia vale 0 salvo en el origen. No sabemos qué ocurre en el origen con la divergencia. Lo que sí sabemos es que cuando calculamos la integral da 4pi. Ninguna función ordinaria funciona así, porque lo que nos queda es que va a ser una función que valga algo en 0 y en el resto de los puntos vale 0 justamente. Cuando uno integra eso, siempre la integral da 0. Estamos en un conjunto de medida 0. Eso no tiene ningún tipo de área por debajo, podemos pensarlo de esa forma. Y entonces la integral esa siempre da 0. Sin embargo, estamos teniendo una cierta contradicción, que no es contradicción, ya vamos a ver, que en vez de dar 0, esa integral está dando 4pi. Entonces una función ordinaria no puede ser, porque no cumple con lo que nos está dando. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un ejemplo físico que sí se va a aplicar a esto. La densidad es igual a masa sobre volumen, pero en general consideramos que una partícula, por ejemplo en física newtoniana, se suele considerar como una partícula puntual. Si es puntual, no tiene masa, no tiene volumen, y entonces estaríamos dividiendo por cero. Sin embargo, sabemos que la densidad es cero, excepto donde está la partícula, y sabemos que la integral es finita, porque es lo que estuvimos viendo con las integrales de camino y las integrales de superficie, que justamente sumamos las contribuciones, y entonces la densidad en un punto valía algo, esto terminaba valiendo algo. Podíamos tener algo que era una superficie o algo que era directamente una barra, y teníamos una función que justamente nos decía, tomábamos una función escalar, que nos decía en cada punto cuánto valía la densidad, una función de densidad justamente, y luego integrábamos para obtener la contribución de cada punto. Sin embargo, si integramos sobre solo un punto, eso va a terminar dándonos cero. La integral se hace simplemente sobre un punto. Pero bueno, esto es algo que se aproxima a lo que estamos diciendo, pero justo atacando el problema este que tenemos con la divergencia, hay que hablar ya directamente de la función delta de Dirac, que es lo que va a solucionar este problema de eh, poder asignarle 4pi a la divergencia eh, en el origen. La función entonces delta de Dirac es una función que va a valer 0 si x es distinto de 0, y en 0 va a valer infinito, de modo que justamente cuando hagamos la integral de menos infinito a más infinito, la contribución del 0 es la que hace que la integral dé 1. Esta es la propiedad importante de la delta de Dirac. Por supuesto, técnicamente el delta de Dirac no es una función en un valor vale infinito. Eh, Matemáticamente se le llama una función generalizada a una distribución que está definida, por supuesto, en términos de cuánto nos da una integral. Entonces un gráfico vale 0, excepto en el origen que vale infinito. Y uno puede sí tomarla como límite de funciones. Por ejemplo, la sucesión de funciones, estos rectángulos Rn, que cada vez se van aproximando a la delta de Dirac. Hay que considerar que tienen estos rectángulos altura n y ancho 1 sobre n. Entonces, cuando tenemos altura 1, el ancho es 1 sobre 1, que es 1, que es todo esto. Cuando tiene altura 2, el ancho es 1 sobre n, 1 sobre 2, que es esto, y uno entonces va a seguir
y se va aproximando cada vez más a la delta de Dirac. En el límite llega a eso. Otra forma de aproximarse es con estos triángulos isósceles T sub n, donde tenemos altura n y base 2 sobre n. Entonces la altura es 1, la base es 2 sobre n, 2 sobre 1, que es todo esto, 2. La altura 2, base 2 sobre n, que es 2 sobre 2, que es 1. Y así también de esa forma podemos aproximarnos a la delta de Dirac. Si f de x es una función ordinaria, que no sea otra función delta, inclusive podemos pedirle que sea continua, entonces el producto de esa función común con la delta de Dirac va a ser también 0 en todos lados, excepto en 0, y eso hace entonces que la delta de Dirac alcance con evaluar en 0 la f en 0, porque ya sabemos que en el resto de los lados vale 0, pero f en 0 va a ser lo único que nos va a importar. Y entonces, por supuesto, esto va a tener mucha incidencia cuando esté dentro de una integral donde podamos darle un significado real a la delta de Dirac. Por lo tanto, en particular, va a cumplir que la integral desde menos infinito más infinito de f de x, delta x de x va a ser igual a esta igualdad. Como f en 0 ya es un número, puede salir afuera de la integral y vamos a tener lo que queda, que es el delta de x, pero esto es 1, así que termina siendo igual a f en 0. Entonces la delta de Dirac lo que hace es que cuando integremos entre menos infinito más infinito, la función delta elige el valor de f en 0 como el resultado de la integral. Por supuesto, el menos más infinito, en realidad uno con tener un, un intervalo menos epsilon más epsilon alcanza porque solo importa la contribución en el 0. Por supuesto, uno también puede mover la parte que hacemos igual a infinito, que no esté en el origen, sino que esté en cualquier lado, simplemente eh, definiendo delta de x menos a, y con eso va a ser suficiente, ya que vamos a tener que en 0, que va a valer 0 si x es distinto de a, e infinito si x es igual a. No hicimos nada más que correr la parte donde vale infinito, y se va a seguir cumpliendo lo mismo. Vamos a seguir pidiendo, obviamente, que ahora delta de x menos a de x sea igual a 1, desde menos infinito más infinito, y ahora lo que vamos a tener es que f de x por delta de x menos a, ahora como el pico está en a, el único lugar donde va a contribuir va a ser no en f en 0, sino f en a de delta de x menos a. Y en cuanto a la integral, vamos a tener entonces que lo que va a terminar siendo la generalización de esto, que f de x delta de x menos a de x va a ser igual a, bueno, directamente f de a. Por la misma razón, vamos a tener el f de a afuera y el delta de x menos a, ya sabemos que vale 1, entonces queda f de a. Por ejemplo, si tenemos x cubo delta x menos 2 de x, sabemos, por la fórmula que vimos recién, que si tomamos esto como f de x, tiene que ser evaluado en 2, así que la integral va a ser igual a 8. Pero, si no llega a estar el 2 en el dominio, entonces la delta solo vale 0 y la integral valdrá 0. Aunque el delta de Dirac no es una función legítima, las integras sobre la delta son perfectamente aceptables. De hecho, es mejor pensar a la función delta como algo que siempre está actuando sobre integrales, como lo hemos dicho. Y en particular, dos expresiones que tengan está también un delta, las dos con delta van a ser iguales siempre y cuando valga esta igualdad entre estas integrales para funciones ordinarias f de x.